Cordial saludo, queridos estudiantes del grado quinto del área de Ciencias Sociales y Democracia. Día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, el relieve colombiano. Gracias a sus características geográficas, Colombia presenta una amplia diversidad de paisajes naturales, ricos en fauna y flora. Colombia es un país de contrastes geográficos, por eso se puede viajar de los picos más altos en la cordillera de los Andes a las extensas llanuras del oriente o de los desiertos de la Guajira, con escasas lluvias, a las selvas del Chocó, en donde llueve todos los días. Te invito a pensar en aquellos lugares o paisajes de Colombia que has visitado y compararlos con las diferencias de relieve que existen en el lugar donde vives. Puedes tener en cuenta también las diferencias climáticas. Bien, luego de que ya has hecho este ejercicio, vamos a hablar de las partes del relieve. En esta imagen podemos ver las diferentes partes de relieve existentes en nuestra Colombia. Podemos hablar de las cordilleras o cordillera, que es un sistema, una sucesión de montañas enlazadas entre sí. Encontramos las montañas, que son elevaciones de tierras altas y tienen partes como el pie, la falda y la cima. También encontramos la sierra o serranías. Son un conjunto de montañas que se hallan alineadas. Tenemos los valles, que son llanuras o terrenos que existen entre dos montañas y que generalmente son recorridas por un río. Podemos encontrar también la meseta, que es una extensión de terreno llano, el cual queda en un alto y por lo general uno de sus lados tiene una depresión o precipicio. La depresión es la zona de deslizamiento de la tierra, donde está un abismo, que rodea a las partes que conforman el relieve. Encontramos también la colina. Las colinas son parecidas a las montañas, pero son de menor proporción y altura. Su cima, como lo vemos, es redonda y no picuda como el de la montaña. También encontramos como parte del relieve la llanura. La llanura es una extensión de terreno llano o plano, con pequeños ondeos en su superficie. Como vemos en las partes del relieve, encontramos un río. Vamos a hablar un poco acerca de ellos. Las partes altas de las montañas dan lugar a la conformación de nacimientos de agua que al avanzar se nutren de otras fuentes y forman los ríos. Estos recorren gran extensión por medio de los valles. Los ríos son alimentados por otras fuentes menores y finalmente confluyen en otro río o desembocan en el mar. Durante este proceso de recorrido, los ríos arrastran materiales rocosos que transporta o deposita en otros lugares. De este modo, altera las formas de la superficie que recorre. Su capacidad transformadora depende de la cantidad de lluvia, vegetación y la pendiente que recorre. Dentro de las partes de un río tenemos el nacimiento, que es el lugar donde se origina, que puede ser el páramo, una laguna o un glaciar. A esta primera parte se llama curso alto del río. Luego tenemos los afluentes. Aquí tenemos, según esta imagen, un afluente y aquí está el otro afluente. El afluente es el río, el riachuelo o quebrada, que aporta agua a un río mayor. Por tanto, aumenta su caudal. La mayoría de los afluentes se unen al río principal en su curso medio. Es
decir, en esta parte, curso medio. Aquí en esta figura también podemos encontrar el embalse y la presa. El embalse es la acumulación de agua producida por una construcción llamada represa o presa, con el fin de generar caídas de agua para la generación de energía eléctrica. También encontramos unas zonas denominadas meandros. Los meandros son formaciones del curso del río en forma de S, muy usuales en las llanuras por ser un terreno plano. Finalmente tenemos la desembocadura. Es el lugar al que llega la corriente de agua. Puede ser otro río, una laguna o el mar, como en este ejemplo. Cuando el río se divide en varios brazos, forma un delta. Esta última parte del río se llama cauce bajo. Continuamos estudiando entonces el relieve de nuestro país. Tipos de relieve en Colombia. Las elevadas montañas que se agrupan en las tres cordilleras de la región central de Colombia, las extensas y planas llanuras de las regiones Caribe, Pacífica y Amazonía, y los largos corredores o valles por donde corren los caudalosos ríos al interior del territorio, conforman el relieve de nuestro país, el mismo que permite una gran diversidad climática, biológica y económica. Dentro de este tipo de relieves contamos con el sistema montañoso andino, los valles interandinos, las extensas llanuras y los sistemas montañosos periféricos. Vamos a ver el sistema montañoso andino. Este sistema montañoso forma parte de la Gran Cordillera de los Andes. Como lo podemos ver en este mapa, la Cordillera de los Andes se encuentra en la zona occidental de América del Sur, bordando toda la costa del Océano Pacífico. Tiene una longitud total de 9.000 kilómetros. Las montañas andinas ingresan a nuestro territorio por el sur en el nudo de los Pastos. Acá. Allí se dividen en dos cadenas montañosas. La cordillera occidental, que es esta, y la cordillera central. Más al norte, la cordillera central forma el macizo colombiano, dando origen a la cordillera oriental, separadas entre sí por el río Magdalena. Continuamos viendo entonces los tipos de relieve. Volvemos a nuestro mapa inicial. Entonces aquí tenemos nuevamente el sector de los valles interandinos. Estos son extensiones territoriales de forma alargada y de baja altitud, que no superan los 1000 metros sobre el nivel del mar. Se encuentran surcados por un río principal y están ubicados dentro de las cordilleras andinas. En estos valles interandinos tenemos el río de Magdalena, el río Cauca, el río Atrato y el río San Juan. El río Magdalena, con sus 1540 kilómetros de recorrido, es el más importante de Colombia. Los nativos aborígenes que transitaban por él lo llamaban Yuma, que significa río amiga. Este río Magdalena ha sido muy representativo en el desarrollo, la dinámica y la historia de nuestro país. Otro de estos valles interandinos es el del río Cauca, ubicado en este mapa. El río Cauca nace en el páramo de Soratá, aquí, y desemboca en el río Magdalena, en este sector, al nororiente de Magangué, departamento de Bolívar. Dentro de otros importantes valles interandinos, contamos también con el del río Atrato.
está situado entre la Serranía del Pacífico y la Cordillera Occidental, y es recorrido por el caudaloso río Atrato. Es decir, hace referencia a este valle interandino. Se caracteriza por su clima cálido y húmedo, donde predominan las selvas. También tenemos entre los valles interandinos al valle del río San Juan, en este sector, que se encuentra entre la cordillera occidental y la serranía del Baudó. Es importante mencionar que hay algunos ríos colombianos que sirven de límites naturales con nuestros vecinos países, como por ejemplo el río Arauca en este sector, el río Meta y el río Orinoco, que es el límite natural con nuestro vecino país de Venezuela. Y respecto a Brasil, tenemos nuestro límite natural del río Amazonas. Ahora vamos a hablar de las llanuras colombianas. Entre ellas, entonces, se constituye un relieve predominante en Colombia, tanto que ocupan el 67% del territorio nacional. Corresponden a terrenos extensos que no superan los 400 metros sobre el nivel del mar. Dentro de este tipo de relieve de extensas llanuras tenemos la llanura del Caribe, la llanura pacífica, la llanura del Orinoco y la llanura de la Amazonía. Aquí en nuestro mapa vamos a encontrar la llanura del Caribe, que se encuentra ubicada en este sector. Se extiende a lo largo de la costa atlántica. Tenemos en este sector la llanura, la llanura del Pacífico. Se extiende desde las costas del Océano Pacífico hasta el piedemonte de la cordillera occidental. Hacia el lado oriente del país encontramos la llanura del Orinoco, o también conocida como los llanos orientales. Aquí es importante definir un concepto que es el piedemonte llanero. El piedemonte llanero es la zona de contacto entre la cordillera oriental, es decir, esta cordillera, y la zona plana. El piedemonte llanero está ubicado en este sector. También es importante mencionar que hay llanuras inundables, que están formadas por los departamentos de Arauca, en este costado, y del Casanare. Y por último tenemos la llanura selvática de la Amazonía, comprendida en este sector. Es una inmensa llanura que se extiende desde el río Guaviare hasta el Amazonas, desde la cordillera oriental hasta los límites del Perú. Finalmente, vamos a hablar de los sistemas montañosos periféricos. Son extensiones montañosas o agrupaciones de montañas que no hacen parte de las tres cordilleras. Entre ellas tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, las serranías de La Guajira, la serranía del Darién, la serranía del Baudó, que son límites naturales con el país de Panamá. Contamos también con la serranía de la Macarena y la serranía del Chiribiquete, que últimamente ha sido muy conocida por encontrarse allí en sus piedras tallas de pinturas rupestres. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que el tema haya sido un poco más claro para ustedes y espero verlos pronto. Saludos.